Sabré que podemos arrancar el estudio de hoy. Con la muerte del rey Acab, cualquiera pudo suponer que las cosas iban a marchar mejor en Israel, y es que era fácil deducirlo. Muerto el que hace daño, pues las cosas estarán mejor, pero nada estaba más lejos de la verdad que eso. Es que el hijo de este hizo gala del dicho de tal palo, tal astilla. Lo único que difería en sus gobiernos es que el tiempo que duró el gobierno de Acab fue bastante largo en comparación al de su hijo. Es que a los 2 años de estar en el trono, sufrió un grave accidente que le provocó una invalidez progresiva. Preocupado por el deterioro de su salud, decidió seguir el ejemplo de su mamá. Me refiero a preguntar a los hechiceros y agoreros sobre su futuro. Esta vez decidió consultar al dios patrono de una nación vecina, puntualmente la nación de Ecrón, que tenía como dios principal a Baal-zebub, también conocido como el príncipe de los demonios, o también traducido al español como el señor de las moscas. Y sé que algunos de ustedes deben estar pensando, ¿en qué retorcida cabeza cabe la idea de convertir en un dios a un insecto tan sucio, tan inmundo y tan molesto? Bueno, yo les respondería, en la mente de estos. Aún más, no olviden que la Biblia describe que algunos demonios habitan en los cementerios. Y sabemos que los cementerios, lejos de ser un campo santo, como algunos suelen llamarlo, es más bien tierra contaminada por la pudrición de los cuerpos en descomposición. Y ese es el hábitat propicio de algunos demonios, suciedad e inmundicia. Esto me hace concluir. El desorden y la suciedad es el hábitat de algunos demonios. Ellos disfrutan ese medio ambiente. Y no voy a decir ni a establecer como doctrina que aquellas personas que disfrutan del desorden y de la suciedad están influenciados por demonios. Pero sí debo recalcar, nuestro Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden, diferente al hábitat de esos demonios. Y que nosotros, como seguidores del Evangelio, no deberíamos disfrutar un ambiente de suciedad y de desorden. Y por supuesto que cabe la exhortación desde los más jóvenes que han venido muy bien arreglados esta mañana a la iglesia, aunque sus cuartos es un nido de desorden y de suciedad. Y no diré que están habitando demonios ahí, aunque quién sabe, pero yo no lo diré. Más diré que no solo es asunto de una pésima educación, sino que ahora también sería asunto de indiferencia espiritual, porque si nuestro Dios es un Dios de orden, nosotros debemos procurar el orden en la limpieza. Este dios patrono, me refiero a Beelzebú, tenía como especial característica la adivinación, así como otros eran el dios de la lluvia, el dios del amor o de cualquier otra bobería que ellos querían deificar. Este tenía como característica el presagio, el augurio. Y verán en el estudio de hoy cuán grave es la ofensa que se hace a Dios cuando las personas quieren conocer el futuro.
No digo que los otros dioses y sus prácticas no eran aberrantes, estoy diciendo que esta también lo es y no en menor intensidad. Cuán grave es la ofensa de que las personas se enreden en asuntos de ocultismo y que ensucien sus manos con cartomancia, me refiero a tirar las cartas, a la lectura del horóscopo y cualesquiera otras cosas afines. Por eso, nuestro sermón de hoy se titula La suciedad y el desorden de la adivinación. Vayan en sus Biblias hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro estudio de hoy, la suciedad y el desorden de la adivinación. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleve edificación a nuestras vidas y que crezcamos a través del estudio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Los que en su casa revisen toda la lectura, descubrirán que una vez más Elías aparece en escena. Sale al encuentro de los mensajeros y les pregunta: ¿acaso no hay Dios en Israel que tengan que ir hasta Ecrón para consultar? Pues escuchen, digan al rey que en lugar de recuperarse, ciertamente morirá por consultar a los adivinos. Cuando la noticia llegó a Ocosías, este preguntó, enfadado, ¿qué aspecto tenía el profeta que les salió al encuentro? Cuando escuchó la descripción, supo de inmediato que se trataba de Elías. Y esto me lleva a concluir: Elías no era popular para nadie, pero sí era conocido por todos. Bastó con la descripción para que Ocosías recordara que Dios ganó varias batallas a través de Elías a los 2 endemoniados de sus padres. Yo diría que esto era suficiente para un poco de reflexión. Si Elías fue el hombre que Dios usó para acabar con 850 hechiceros, si fue el hombre que profetizó la muerte de mi madre por estar involucrada en adivinación y promover el ocultismo, si fue el hombre que Dios usó para acabar con los pecados de mi padre y ahora me envía una amonestación, lo menos que puedo hacer es reflexionar, pedir hablar con él, quizás haya alguna oportunidad. No, lejos de eso, envió 50 soldados para intimidarlo, igual que sus padres. Pero en lugar de ser amedrentado, Elías dijo: si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¡Fum! Todos fueron destruidos. Cuando la noticia llegó a Ocosías, yo diría que cualquier hombre o mujer con una pizca de sensatez se habría sentado y habría dicho: yo no puedo jugar con el Dios de Elías. No, dije cualquier persona con sensatez, y este no era sensato. Envió otros 50 hombres armados. Y una vez más, la misma suerte: fuego
cayó del cielo y les consumió. Y no esté pensando, ay, pobres soldados inocentes, por la culpa de este endemoniado rey, sufrieron la muerte. Ellos también eran carniceros, eran parte de todo ese mundo lleno de suciedad, de demonismo que habitaba en Israel. Esta misma historia habría sucedido una tercera vez, de no ser porque el próximo capitán del grupo de guardias, porque envió un tercer grupo, casi como un juego, la tercera es la vencida. Qué necedad y terquedad de este rey, enviar un tercer grupo. En este caso sí había un inocente, era el capitán de esos guardias. Cuando llegó frente a Elías, se inclinó y le dijo, por favor, tenga piedad. Yo solo estoy cumpliendo órdenes. Me va a quitar la cabeza si yo proclamo que usted es un profeta de Dios. Dios ordenó a Elías que fuera con ese capitán de la guardia hasta Ocosías. Y no voy a correr más con la historia porque eso es algo que ustedes en casa la van a repasar. Por supuesto, Ocosías murió tal cual la profecía citaba. Ahora yo voy a detenerme porque debemos ampliar 3 asuntos cuando menos en esta historia. La primera es el asunto de la adivinación. La segunda es la persecución a Elías, su posición de muy reconocido en el reino, la reputación ganada y finalmente la terquedad del rey Ocosías. Empecemos por el asunto de la adivinación y ayúdenme ustedes y hay que enriquecer este estudio. Por eso les pregunto, ¿qué tiene de malo que una persona tenga curiosidad por conocer sobre su futuro? Porque Dios dice que los adivinos, los hechiceros, los agoreros y todos los que practican o consultan el ocultismo son aborrecidos por Dios. Dios aborrece esa práctica de forma especial. Y la pregunta es para ustedes, ¿por qué esto es tan malo? ¿Por qué aparece, si existiera una lista de pecados graves, sin duda este está entre los primeros? ¿Por qué aparece entre los peores pecados? Sugieran. Uno a la vez. Levantan la mano y me da su opinión. ¿Nadie, hermano? Porque la Biblia enseña que el justo vivirá por la fe. Atentos. La Biblia, si yo les preguntara, después de Jesús o después de Cristo, estoy hablando de mi Señor, ¿cuál es la otra palabra más importante y que se convierte en la palabra clave de todo este bendito libro? Tendrían que responder fe. Cuando las personas quieren conocer el futuro, hacen a un lado la palabra fe. Porque la fe se traduce como la certeza de ¿qué cosa? Eso es fe. Creer en Dios por convicción. Confiar en Él. Si usted conoce el futuro, usted no necesita fe. Entonces, si no la más importante, una importante razón del por qué la adivinación es un pecado que la Biblia aborrece, es porque se revela contra la voluntad de Dios en forma abierta en cuanto a la palabra fe. Dicho de otra forma, se cambian las reglas del juego. Las reglas del juego es que usted y yo viviremos por fe. Ya no hay fe,
ya no existe evangelio y ya no hay por qué confiar en Dios. Segunda, otra importante razón del por qué este es un pecado muy grave. Sugieran. ¿Ninguna otra? Sí, hermano. Sí, y aunque no está en el orden de importancia, lo abordaré ahora mismo. Cuando una persona se involucra en querer conocer el futuro, lo hace a través de fuerzas ocultas, o dicho de otra forma, de demonios. Y eso es abrir la puerta de un submundo espiritual controlado por demonios. Ahora, atentos a esta explicación o esta ilustración. Hagan cuenta y caso que tengo una vasija en mis manos bien grande y que en esa vasija está tapada, pero hay oxígeno adentro. De modo que un poco de fruta contaminada produjo que se convirtiera en un nido inmundo de moscas. No logran salir, están atadas por esa vasija. Entre más pasa el tiempo, más se reproducen. Y de pronto voy con esa vasija a mi casa y abro las puertas de esa vasija para que esa inmunda suciedad de moscas habiten en mi casa. Eso es la adivinación. Es llevar una vasija de demonios que están atados a mi vida, abrirles la puerta y sabemos todos lo sucios, lo molestos y lo inmundos que son esos insectos. Sabemos con la facilidad que se reproducen y con la facilidad que contaminan. Pues consultar el futuro, o mejor digo, consultar a brujos, hechiceros, agoreros, las personas que tiran las cartas y cualesquiera prácticas afines, es abrir una vasija de sucias moscas o de sucios demonios que se apoderarán de mi casa, de mi vida espiritual y me harán muchísimo daño. Esa es otra muy importante razón del por qué la adivinación es aborrecible ante los ojos de Dios. Un tercer argumento. Entre las cosas que nos depara el futuro, lamentablemente, es algunas circunstancias adversas, como por ejemplo, no se lo estoy deseando a nadie, pero temo que algunos de ustedes sufrirán la infidelidad de alguien a quien aman y que dentro de 2 años esa persona le va a ser infiel y le hará mucho daño, le arrancará el corazón con su traición y con el poco respeto. Pues les pregunto, si ustedes conocen ese futuro, ¿ustedes van a poder vivir con lo que va a suceder los próximos 2 años? No van a poder manejar esa información. Su cuerpo no está preparado, no está diseñado para conocer el futuro. Y su corazón no puede controlar un sentimiento tan terrible como ese. Como otro ejemplocito, todos vamos a sufrir la muerte de una persona a la que amamos, tarde o temprano. ¿Podemos manejar ese dolor o esa tristeza de antemano? No, no se puede. Lo único que tenemos es la confianza en Dios, de que Dios proveerá, de que Dios nos consolará
y que nuestra fe debe estar puesta en Él. Bueno, quite fe, quite esperanza, ponga conocimiento de futuro y la vida completa del ser humano cambia de propósito y de sentido. Por eso es que la Biblia enseña que Dios aborrece a aquellos que practican la adivinación. Y sé que algunos están a punto de confrontar esto diciendo, pero es que oiga, predicador, no importa cómo usted lo diga, lo cierto es que las cosas que a mí me adivinaron se han cumplido. Antes de conocer de Jesús, fui a que me tiraran las cartas. Pastor, a mí me han hecho un trabajito. Mire, yo sé de cosas y esto y otro. Es que ellos tienen poder para hacer esas cosas. Mire, hay dos explicaciones al respecto. La primera es en efecto que los demonios tienen algún poder, pero no para saber el futuro. Ese es atributo único de nuestro Creador. Él es el único omnisciente, Él es el único que lo sabe todo. Los demonios son tan tontos que dicen conocer el futuro, pero si supieran el futuro, estarían de rodillas lo que les queda de existencia, porque su futuro es el infierno por la eternidad. Ellos creen que pueden cambiar esa verdad. No conocen el futuro. Lo que sí consiguen es adivinarlo, augurarlo o predecirlo o presagiarlo. ¿Cómo? Cierto que tienen poder, dije, dos envases. El poder de ser un poco más inteligentes que otros. Y esa inteligencia les da la facultad de amedrentar y poner supersticiones en la mente de la gente débil, sin fe y sin Dios. Y les dicen cosas tan necias como el hecho de que este día algo pasará frente a usted por estas y estas circunstancias. Y lo cierto es que es muy probable que eso pase. No es que ellos tengan algún poder de conocer el futuro, sino que son inteligentes para sugestionar a la gente débil sin educación espiritual. Entonces esa gente sin educación espiritual entra en miedo. Y todo lo que pasa en derredor suyo cree que son cosas propias de adivinación, de conocimiento del futuro. No, no lo es. Muy probablemente solo sean demonios que están acercándose a su vida porque usted abrió la vasija de moscas. Y los ruidos o las cosas feas que están pasando en derredor suya es muy probable que sean consecuencia de esas moscas molestas que están influenciando el medio en que usted vive. Ahora su hogar se ha convertido en un nido de moscas, de demonios que ponen actitudes negativas en los que ahí viven y que hacen que eso se vuelva en una especie de antesala del infierno, pero usted los ha invocado. Usted los llevó a su casa. Usted les abrió las puertas. Y le dije un segundo envase. Cualesquiera de los que estudiaron ingeniería en cualesquiera de las ramas y que cursaron métodos probabilísticos 1 y 2, saben de sobra que matemáticamente se puede presagiar algún futuro inmediato. Cualquiera puede hacer eso. Solo sacan algunos pequeños datos, la estadística la mezclan con el método probabilístico y entonces es sencillo presagiarlo. ¿Sabe que hay muchos genios
que por esa razón hay muchas cámaras en los casinos en Las Vegas. Porque estos genios son tan hábiles con la matemática y con los métodos probabilísticos que un juego de cartas lo pueden presagiar en honor a la probabilística. Y ellos se volverían millonarios en cualquier casino. Y por eso es que las cámaras están permanentes para calcular y tratar de eliminar a aquellos que tienen esa capacidad. Y los demonios ocupan eso para hacer caer a los ignorantes. Y de pronto resulta que todos los acuarios que están aquí están temblando porque los acuarios, dice el horóscopo, de que ellos son débiles o que van a ser engañados o que ellos son propensos al adulterio. Y como ya ve, pastor, yo nací propenso al adulterio, no puedo detenerme. Usted puede hacer eco de cualquier dato que pinte a ignorancia, pero es en realidad rebelión abierta contra Dios. Y debería decir que este es un tema que no nos debería ocupar mucho tiempo. Pero mire, todos los medios de comunicación masiva están inundados por los horóscopos. Eso es ocultismo. Eso es habitación de demonios. Hay programas con alto rating en el mundo dominados por agoreros. No hay un tan solo predicador, por conocido con la unción del Espíritu sobre su vida, que tenga un alto rating en todo el mundo de audiencia para escuchar la instrucción de Dios. Pero una cantidad de hechiceros y agoreros son conocidos. Es más, ¿conocen ustedes a Warren Wiersbe? ¿No? ¿Conocen a John MacArthur? ¿No? ¿Cómo se llama el señor que decía mucho amor? Ok, escuchen esto. La mayor parte de ustedes no conoce quién es ni Wiersbe ni MacArthur. Y son dos de los predicadores con la unción del Espíritu más grande de los últimos 40 o 50 años. Y ustedes no tienen ni la remota idea de quiénes son. Pero todos saben quién es el agorero, endemoniado brujo que engaña a las multitudes. Y conocen muy bien su nombre. Eso es lo que Satanás hace. Y nadie debería decir, mire, este ya es un asunto propio de la Edad Media, en donde los ignorantes se veían enredados en creerles a los brujos y a los hechiceros. Siguen ganando mucho dinero. Mucha gente sigue consultándolos. Hay varios de ustedes que les hicieron trabajitos. Los consultaron para que su marido volviera. O para que la mujer no se fuera no sé a dónde. Y pusieron un vaso debajo de su cama y con un huevo crudo que apareció la señal de un barco. Y ese barco significaba que habría un viaje. Sí, el suyo al infierno. Son tantas personas haciendo estas cosas. Pero es un mundo de demonios. Noten que Dios no le permitió a Ocosías abrirle las puertas a Israel
al dios Belzebú. De una sola vez hizo justicia. Usted y yo no necesitamos esas cosas. Y no se admiren cuando algunas personas hacen esos augurios o esos presagios. Solo se requiere un poquito de astucia matemática o inteligencia. Cosas tan absurdas como esta. Esa niña, antes de los 20, ya tuvo tantos novios que ella misma no se acuerda la lista. Vengo yo y le auguro que su vida marital va a ser una miseria. En efecto, no se ha podido casar, nadie quiere convertirla en su esposa, esto, lo otro, y resulta, mire, el pastor le adivinó. Cualquiera podía hacerlo. Había llevado una vida promiscua. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Eso no es adivinación, eso es deducción, eso es consecuencia. No necesitamos ese presagio. Usted y yo debemos aprender a sentir repugnancia por todo lo relacionado al ocultismo, a no tener ni un tan solo contacto. No puede ser que haya en algunas de sus casas una ouija. No puede ser que haya instrumentos que invocan demonios en su hogar. Que usted esté de amigo o de amiga de personas que están consultando hechiceros. A no ser claro que usted quiera llevar una vasija con un nido de moscas a su propia vida. Y eso es lo que algunos están haciendo en esos romances desaprobados por Dios. Están llevando un nido de moscas a sus corazones para que esas moscas los coman por dentro y que la pudrición se multiplique. Pero bueno, dije que eran 3 cosas las que debíamos abordar en este estudio. Ya hemos abordado el de la adivinación. Ahora debo abordar el asunto con Elías. Es que llama la atención que pregunta a Ocosías, mire, ¿y cómo es el hombre que salió a profetizar? Y basta con la descripción y ya todos sabían que se trataba de Elías, a pesar que tenía bastante rato de no salir en escena. Voy a tratar de explicar esto preguntándoles, ¿cuáles son los equipos a vencer en la Liga de Fútbol de España? No pregunto de aquí porque no tengo idea, pero los de España sí. ¿Cuáles son los 2 equipos o los 3 o 4 equipos a vencer en la Liga de Fútbol de España? Resulta que hoy no saben. Puntualmente, el Barcelona y el Madrid. ¿Han notado que cada vez que esos equipos juegan, aun cuando jueguen con el último de la tabla, los partidos tienen cierta emoción? Y de vez en cuando, si no frecuentemente, alguno de los últimos consigue ganarle al primero. Ahora les pregunto, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que siempre esos partidos tienen emoción y aún los más débiles de forma frecuente consiguen ganarles? ¿Alguien quiere sugerir? Nadie. ¿Se confían? No, no lo creo. ¿Perdón? ¿Quiénes juegan bien? ¿Los otros? Por supuesto, si le ganaron a esos 2. Pero ¿cómo es posible? Sí, hermano. ¿Quiénes?
Dice que los pequeños ponen todo su coraje y su empeño para derrotar al grande. ¿Por qué? ¿Por qué los pequeños hacen todo para ganarle al grande? Sí, hermano. Ellos están murmurando que sabe mucho usted de esto. Está diciendo que es la única satisfacción que les queda, ganarle al grande. Sí, hermano. Casi nunca los grandes en esas ligas profesionales subestiman al pequeño. Es más, yo diría que nunca. ¿Sabe por qué los grandes en esas ligas profesionales no subestiman al pequeño? Porque todos los profesionales saben que el juego se llama hay que votar al mejor. El mejor nunca tiene un partido fácil. Porque todos los pequeños van con todas sus fuerzas cuando juegan contra el mejor. Y sabe que no solo en esas ligas grandes se ve, también en nuestras ligas que son muy profesionales, también se ve. He escuchado frecuentemente decir a los equipos que van en primer lugar, cuando es contra nosotros, ahí vienen todos, hasta reforzados. ¿Y qué les sorprende? Si el juego se llama derribar al que está arriba. Y yo sería muy tonto, sabiéndome pequeño, no prepararme para jugar contra usted, sabiendo que usted es grande. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Elías y con la parte bíblica? Elías estaba en un pedestal espiritual. Era el mejor. Era un hombre de Dios. Y hay un grave problema con los pedestales. Está a la mirada de todos. Y el juego, igual que en el fútbol, igual que en las empresas, igual que en cualquier área de la vida, el que está arriba es el tiro al blanco. Todos quieren esforzarse no para subir con el que está ahí, sino para derrumbarlo. Y cada logro o cada conquista que ese hombre o esa mujer hace, sube un escalón en ese pedestal. Elías había subido muchos. Elías era un gigante espiritual. Pero hay que entender los problemas con los pedestales. Y estoy diciendo esto porque sé que en medio nuestro hay hombres y mujeres que han subido algunos escalones. Y se reconocen sus méritos en distintas áreas. Están haciendo muy bien las cosas. Y especialmente se convierten en tiro al blanco si los escalones que están subiendo son escalones espirituales. Ya no solo serán los que están en su medio, los que querrán jugar tiro al blanco con su vida, también los demonios querrán derrumbarlo de ahí. Allí arriba aparecen los sentimientos de indispensabilidad. Bueno, yo soy indispensable para la familia, porque debido a mi trabajo estoy sosteniendo la carga financiera de varios. O los sentimientos de autosuficiencia. Yo soy suficiente, no necesito de nadie. No tengo por qué someterme a nadie. Allí surgen los sentimientos también de soberbia. Porque cada uno de esos escalones son como trofeos que van recibiendo. Pero atentos a esto, es como una paradoja. Ese trofeo también se convierte en un punto débil en su vida. En un punto débil que queda a la vista de todos.
y todos querrán derrumbarlo. Y ahora retomo la parte espiritual porque es la que nos atañe, aunque puede aplicar esto a cualquier área de su vida. Pero la parte espiritual, atentos. Cada escalón que usted haya subido es como si su ministerio, liderazgo o vida se vuelve más efectiva. Y cada vez que usted sube un escalón, hay un precio más alto para mantenerse allá arriba. Y todos aquellos que hoy por hoy han subido esos escalones, deben pedirle al Señor la protección y la humildad para que esos trofeos no se conviertan en su vida en su punto débil. Estoy diciendo, entre otros ejemplos, qué bueno que tiene una vida financiera estable. Cuidado que eso no sea el pedestal que lo va a convertir en una persona grosera y soberbia para con otros. Qué bueno que su familia es hermosa. Que no sea esa la excusa para que su boca esté de persona en persona criticando a los que no tienen una familia estable como la suya. Que los puntos débiles no se conviertan en los puntos que le harán descender de ese pedestal. Y para que eso suceda, con el punto número 3, usted tendrá que batallar y contrarrestar la actitud del rey Ocosías. El rey Ocosías es una de esas personas tercas hasta la coronilla. Mire, sabe que Dios usó a Elías para acabar con el pecado de sus padres. Le traen la noticia de que a través de Elías cae fuego del cielo y consume a los 50 guardias. Una segunda vez. Oiga, ¿tan terco es usted? Eso es como traducir en nuestro español. ¿Cuántas veces usted quiere oír el llamado de este púlpito para que usted reciba a Jesús? ¿Prefiere seguir en la terquedad? ¿Cuántas veces quiere escuchar de este púlpito que debe bautizarse? ¿Cuántas veces quiere escuchar que usted y yo debemos hacer cambios en la vida pecaminosa que deshonra a Dios? ¿Es que acaso usted piensa que la vida en Dios es un juego? La primera, la segunda, voy a probar la tercera. Pero claro, nadie puede decidir por usted. Ahora, además de luchar contra la terquedad, hay que pedirle a Dios que nos proteja, que nos llene de humildad. Y en el campamento aprendí que la mejor herramienta para mantenerme en humildad y pidiendo a Dios esa protección es memorizando en mi corazón su palabra. De hecho, debo decirles a todos los que memorizaron como un ejemplo, ustedes han escalado algo en su vida espiritual. Y yo puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos conocen 10 versículos de la Biblia de memoria? Les puedo asegurar que casi nadie. Ahora hay muchos aquí que saben 10 versos de memoria. Y creo que solo es el principio. Y eso fue subir un escalón. Ustedes se convertirán en el tiro al blanco de mucha gente. En sus casas tratarán de ridiculizarles. Les dirán, a ver si aprendiste algo, pon en práctica los versos. Algunos religiosos dentro de nuestra comunidad también.
Y les dirán todo tipo de cosas porque ahora son el tiro al blanco. Subieron un peldaño, o quizás 10. A partir de hoy creo que yo debo aprender de ellos y memorizar un verso por cada culto, porque es la única forma en cómo puedo mantenerme pidiendo la protección y la humildad del Señor. Y de hecho, les voy a sugerir a todos que lo hagamos juntos. Pero para que no parezca que estoy pidiendo algo fuera de orden, mejor ayúdenme ustedes, leprosos, pónganse de pie. Y cuando yo empiece, ustedes terminan el verso que tanta lata les dio. Porque es el mismo que la congregación va a aprender ahora. Es que les dio lata porque tiene una palabra que no es parte de nuestra jerga. Es desavenencia. Y se las voy a repetir. Desavenencia. Que se traduce como discordia o desacuerdo en simple español. Pero el hecho que no es parte de nuestro léxico lo hace todavía más emocionante o más grande el desafío. Así es que dice 1 Corintios capítulo 20, ¿qué? Verso 25 y 26, ¿para qué? Se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro recibe honra, bueno, ahora busquen por favor todos la cita de 1 Corintios, capítulo 12, versos 25 y 26. ¿Lo encontraron? Vayan hasta el verso 25. ¿Listos? ¿Se ponen de pie todos, por favor? Y lo leen en voz alta conmigo. Para que no haya desavenencia de manera que si un miembro bueno, les queda de tarea a toda la iglesia memorizar estos dos versos. Yo he aprendido esta mañana que la adivinación Dios la aborrece y que yo debo aborrecerla también. He aprendido que debo tener mucho cuidado con los pedestales, que debo alejarme de la terquedad y que debo memorizar 1 Corintios capítulo 12, versos 25 y 26. Y que debe estar toda la semana hasta el miércoles, que les daré otro, y que debo vivir estos 3 días diciéndome que para que no haya desavenencia en el cuerpo, ¿qué más? Léanlo, ahorita no pueden saberlo de memoria. Todos se gozan en Él. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarme. Te ruego que tu Espíritu gobierne nuestras vidas y que ninguno de los que estamos aquí abra una vasija de moscas en su vida, sino que sintamos repugnancia por todo lo relacionado al ocultismo y que nos esforcemos para cuidar que ese peldaño que ya nos has permitido subir se mantenga allí. Que la humildad nos cobije y que, como dicen estos 2 versos, nos esforcemos para preocuparnos los unos por los otros como miembros del cuerpo. Y que si alguno padece, todos se duelan con él. Y que si alguno recibe honra, todos en él se gocen. Sabemos que esto no sucederá si tu palabra no cobija nuestros corazones y no obras milagros. Y Señor,
Si alguien está sin Jesús, te rogamos toque su vida. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, usted que nunca antes abrió su corazón a Jesús, no importa si usted consultó a agoreros o no, si usted lleva una vida ordenada o no, importa que usted y yo necesitamos a Jesús. Por lo que la invitación es que vengamos a Cristo. No que venga al frente para que le aplaudan o cambie religión. Es para que usted empiece una relación con Jesús. Y si alguien dice, sí, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, donde está le invito que levante su mano y me deje orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a aplaudir ni algo parecido. Esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que abre su corazón a Jesús y me deja orar con usted esta hora? Alguien que toma ese paso de fe y levanta su mano. Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que toma el coraje, el valor y abre su corazón a Jesús? Venga a Cristo, levante su mano. ¿Alguien más esta mañana que recibe al Señor? Señor, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. No olviden la tarea de memoria.